Voy a tratar de explicarles por qué hay veces que en medicina los médicos vuestros cuando los visitan y tienen dificultades para saber cuál es la causa del dolor a pesar de tener muchos métodos diagnósticos, no siempre es tan fácil. El dolor cervical, que es el dolor del cuello, según las estadísticas afecta, ahora sí, no pasa nada. Afecta de un 30 a un 50% de la población cada año, el 15% tendrá dolor, el 15% de la población suele estar afectada de un dolor cervical de más de 3 meses de evolución y un 11 a un 14% de la población activa, o sea que está en edad de trabajar, tiene una limitación laboral por el dolor cervical. Esta diapositiva nos muestra cuáles son los elementos que tenemos en el cuello y que pueden ser responsables de ese dolor. Tenemos partes blandas, como por ejemplo faringe, amígdalas, la lengua, la base de la lengua, el esófago, la piel y el tejido celular que está por debajo de la piel. Pueden también ser responsables del dolor las glándulas que tenemos, las tiroides, las glándulas salivales, los ganglios linfáticos, las arterias, las venas, pueden tener patologías que vayan hacia el cuello, hacia atrás y confundir con un dolor de tipo mecánico, huesos, que son la columna cervical, los ligamentos que unen una vértebra con otra, músculos, las articulaciones, la articulación temporomaxilar, que muchas veces el dolor se irradia hacia atrás y la responsable es esta articulación, dolor que puede llegar a provocar hasta dolor de cabeza, no solamente dolor de cuello. En los músculos, la contractura crónica de los músculos que están por delante o por detrás del cuello también pueden ser responsables de dolor cervical crónico. Síndromes compresivos, porque hay algo que está apretando en tumores muchas veces torácicos, que como ocupan el vértice del pulmón, el dolor se irradia hacia el cuello. Luego, dolor por responsabilidad del compromiso de un nervio, como decía el doctor Baca, como por afectación de herpes zóster o por tumores también, o por compresión de la salida de los nervios desde el cuello hacia el exterior, y dolor referido. ¿Qué queremos decir con dolor referido? Cuando la causa del dolor está en otro sitio, pero el paciente lo siente en el cuello. Muchas veces cuando uno tiene un infarto de miocardio, un infarto por falta de riego cardíaco, el dolor se irradia al cuello. Entonces esto a ustedes le da la pauta de que no es fácil a veces en una primera o segunda visita determinar cuál es la causa del dolor del paciente. Cuando uno se pregunta cuál es la causa, lo fundamental es descartar que esa causa no sea grave, o sea que la actitud terapéutica que tengamos que tomar sea urgente. ¿Y cómo logramos saber esto? A través de la anamnesis, que es el interrogatorio o las preguntas que les hace el médico en la consulta para saber cuándo comenzó, cómo comenzó, qué características tiene el dolor, y la exploración física es la segunda parte fundamental para llegar a un diagnóstico, y por último las pruebas complementarias. ¿Cuáles son las banderas rojas? O sea, ¿qué es lo que a mí me asusta en una consulta cuando viene un paciente con dolor cervical? Lo que me tiene que hacer sí o sí pedir una prueba complementaria y tratar de descartar lo que es grave. Que el dolor no sea mecánico, o sea, que no sea cuando el paciente se mueve, sino que también tenga mucho dolor en reposo, que esté acompañado por fiebre, que tenga historia de haber tenido un cáncer, porque lo primero que tengo que tratar de descartar es que no haya ningún tipo de metástasis a nivel cervical, pérdida de peso, cansancio extremo, pérdida del apetito, o sea, otros síntomas que acompañen al dolor cervical, síntomas o signos neurológicos, pérdida de fuerza o de sensibilidad en los hombros o en los miembros superiores, o que el paciente previamente al haber empezado con el dolor cervical haya tenido un accidente de tráfico o un traumatismo muy violento en la persona joven o un traumatismo menor en la persona mayor. Muchas veces en las personas mayores las lesiones son más graves por la osteoporosis. Y este tipo de cosas nos tiene que hacer derivar al paciente en forma urgente a hacer pruebas para tratar de descartar causas graves de dolor cervical. Entonces,
el interrogatorio, las preguntas que hace el médico en la consulta forma parte del 50% de nuestro procedimiento diagnóstico. Y muchas veces los pacientes cuando vienen a la consulta, que vienen con la bolsa de todas las pruebas que se han hecho, dice, porque es que tengo una hernia, no, yo quiero que me diga qué le duele, cómo le duele, desde cuándo le duele, hacia dónde se va el dolor, y todo eso me sirve más que todo el fajo de pruebas que pueda llegar a traerme a la consulta. Y esta anamnesis, este interrogatorio, hay que intentar de que sea metódico para que con todos los pacientes uno pueda tener un registro en la historia clínica y así valorar no solamente las características del dolor, sino también la repercusión que tiene el dolor en las actividades de la vida diaria. La exploración física empieza desde el momento en que el paciente atraviesa la puerta. Con los años uno llega a leer hasta los gestos de los pacientes, no es solamente la forma de explicar las cosas, sino cómo se quita la ropa o cómo se descuelga el bolso o se saca la mochila en la consulta, y esos pequeños gestos ya me puede estar dando idea de cuál puede ser el problema y cuánta afectación tiene el paciente en las actividades de la vida diaria. Y aparte de la exploración local a nivel del cuello, también es muy importante la exploración de la sensibilidad y de la fuerza en los miembros superiores, porque de la columna cervical es donde salen las raíces nerviosas que dan la sensibilidad y la motricidad a los miembros superiores. Aparte de las preguntas y de la exploración, ver que no haya deformidades, y luego hay grados de extensión, de flexión, de rotación y de lateralización de la cabeza, y uno tiene unas tablas para saber cuáles son las limitaciones que tiene el paciente al movilizar el cuello. Luego se palpan, los músculos tienen 2 o más puntos de inserción, pero por lo menos 2, entonces en el cuello generalmente van de la región occipital, la parte baja de la cabeza, hacia las vértebras cervicales, llegan hasta las primeras dorsales, luego se insertan en los hombros, y es interesante porque según los puntos dolorosos que tenga el paciente al nivel de lo que son sus escápulas o del cuello, la base del cuello o la base del cráneo, puedo determinar cuáles son los músculos, en el caso de que el problema sea muscular, que están comprometidos, para saber qué músculos tratar. También podemos palpar las eminencias, o sea, las pequeñas protrusiones que hacen unas zonas de las vértebras cervicales que se llaman apófisis, y tenemos parámetros anatómicos para saber más o menos a qué nivel puede estar la lesión que está provocando el dolor en el paciente. Y otra cosa que es importante es el examen neurológico, o sea, además de tocar, tratar de explorar la sensibilidad y la motricidad de la cara anterior y la cara posterior de los miembros superiores y los movimientos de los dedos. Para que vean que la cosa no es sencilla, nosotros en nuestra piel, en nuestra superficie, tenemos como un mapa que representa los distintos territorios de la columna cervical en los miembros superiores, igual que cuando hablamos de la columna lumbar en los miembros inferiores. Entonces, explorando diferentes regiones de los brazos, los dedos y de los hombros, podemos más o menos determinar a qué nivel está el problema, la afectación a nivel cervical, pero no es algo fácil. Y luego también tenemos signos que tienen nombres propios, que son reflejos, que muchas veces se hacen en la consulta. Este es el reflejo de Babinski que se hace en el pie para ver si la afectación de la médula, que es el cordón, el cable principal donde baja la información motora y sube la sensitiva desde el cerebro hacia la periferia, para saber qué raíces pueden estar comprometidas. Son distintos signos que el médico puede estimular o test. Por ejemplo, el de Spurling, que es presionar la cabeza en un sentido, y si el dolor se irradia ese brazo, podemos pensar que hay una afectación entre los espacios entre vértebra y vértebra, que se llaman forámenes, que son agujeritos por donde pasan los nervios, y este test puede provocar que el paciente tenga un agravamiento de ese dolor irradiado a su brazo, o, por ejemplo, cuando uno hace que el paciente eleve el brazo, al disminuir la tracción del nervio, el dolor disminuye.
son diferentes. Después la maniobra de Valsalva, uno lo hace al paciente que haga fuerza, como cuando uno quiere contener el aire o que se destapen los oídos cuando están tapados, y si eso provoca aumento del dolor, me tiene que llamar la atención porque puede hablarme de que hay alguna lesión que está comprimiendo a la médula. Vale. Este otro cuadro también muestra lo complicado que es, como nos mostraba el doctor Baca, cuando uno trata de buscar la mejor asociación para darles el mejor tratamiento, cuando queremos saber si el responsable del dolor del cuello del paciente es el músculo, el agujerito por donde sale el nervio o la médula. Pues no es tan fácil, porque muchas veces esto es como cuando en el colegio nos enseñaban a hacer grupos y mezclar colores, y así obteníamos con los colores primarios y los colores secundarios, uno uniendo los distintos signos y síntomas y que va detectando en el paciente, pues hay veces que uno puede estar prácticamente seguro que el problema está en el músculo, prácticamente seguro que el problema está en el hueso, o tener duda de que la cosa puede ser mixta, que esté tanto en... Y aquí, con respecto a la radiología, nos da un poquito más de claridad de lo que les estaba explicando. Estas son las vértebras cervicales, dejan un espacio entre ellas, entre vértebra y vértebra, donde están los famosos discos, pero además tienen unas pequeñas bracitos que se llaman apófisis, y entre apófisis y apófisis pues dejan un pequeño agujerito por donde salen las raíces nerviosas que, como les decía, son las responsables de la inervación y tanto sensitiva como motora de los miembros superiores. ¿Cuál es el objetivo de cuando uno pide una radiografía? Como dijimos al principio, detectar que haya alteraciones en la estructura. No está recomendada en los primeros meses del dolor cervical, porque los pacientes, cuando el dolor es de tipo mecánico por una contractura, a los 2 o 3 meses esto tiende a mejorar, pero generalmente cuando las pedimos tiene que ser una lateral como esta, frente y oblicua, para verlo adecuadamente. Para volver atrás, que me he pasado uno, ¿será este? A ver, aquí está. El TAC y la resonancia. Bueno, generalmente el TAC es, o lo que también llaman escáner, es más específico que la radiografía porque me permite ver otras estructuras, no solamente las óseas, sino también me permite ver partes blandas, arterias, venas, ganglios, y lo usamos mucho en dolor cuando está contraindicada la resonancia magnética porque, por ejemplo, el paciente tiene un marcapaso. Hoy en día los marcapasos modernos sí que permiten hacer resonancia, pero con un cardiólogo al lado para poder cambiarle los parámetros al marcapaso para meterlo al paciente en el resonador. ¿Y cuando pedimos estas cosas? Cuando queremos descartar que haya una hernia discal, una patología en la médula, que no tiene siempre que ser compresiva, muchas veces es por otras enfermedades, por ejemplo como esclerosis múltiple, que además de síntomas motores y sensitivos puede provocar dolor, o sospecha de tumores o metástasis o infecciones. Otros tipos de estudios son las gammagrafías. Nosotros en Ibiza no tenemos, no sé si ustedes en Menorca tienen para hacer gammagrafía, hay que derivarlos a Palma porque no hay material radiactivo en la isla. La gammagrafía lo que tiene es que es muy sensible, o sea, cualquier pequeña lesión que haya en el esqueleto la detecta, pero es poco específica. No me discierne bien una artritis, de una artrosis, de una osteoporosis, o sea, en la gammagrafía, sí, por ejemplo, cuando yo tengo un paciente con un tumor en la próstata, con un cáncer de próstata, y veo una lesión ósea, lo primero que tengo que pensar es que esa lesión es secundaria al cáncer de próstata. Pero si encuentro las lesiones óseas aisladas, es difícil saber solo con la gammagrafía de dónde vienen. Y los electromiogramas, que son pruebas que son bastante dolorosas porque un especialista en neurofisiología va dando pinchacitos en las diferentes regiones inervadas, por los nervios que creemos que están comprometidos, pero suelen ser bastante molestas para el paciente. Entonces, concluyendo, lo fundamental en el dolor cervical es que el examen físico, el examen clínico y el interrogatorio es el que nos tiene que dar la clave para el diagnóstico.
Muchas gracias.